Y el día de hoy vamos a hablar del glaucoma oítico. Entonces, el glaucoma secundario es un conjunto de patologías donde la presión intraocular juega un papel importante porque finalmente es el que le produce un daño al nervio óptico y este se va a desarrollar por varios mecanismos fisiopatológicos. Por ende, el glaucoma oítico es una de las complicaciones más serias de la inflamación crónica del ojo. Entonces, un poquito de historia. Joseph Beer en 1813 reportó por primera vez la asociación entre glaucoma y uveitis y adicionalmente un poco de epidemiología del 20 al 40% de los pacientes con uveitis crónica avanzan al glaucoma. No olvidemos que la uveitis anterior es la más frecuente. No hay predilección por raza, sexo o edad y tiene una tasa de recurrencia. El 6.5% de los pacientes con glaucoma oítico recurren al año, el 11% a los 5 años y el 22.7% a los 10 años. Adicionalmente, se debe ordenar un manejo agresivo, certero y multidisciplinario de la uveitis para evitar esta complicación, ya que nos va a producir ceguera, que pues es el peor de los casos. En cuanto a los factores de riesgo para desarrollar glaucoma oítico, se encuentra el proceso inflamatorio crónico, que sin tratamiento va a haber más chance de tener la enfermedad. Adicionalmente, la ovitis anterior crónica es otro factor de riesgo que se encuentra asociada a la artritis idiopática juvenil, al antígeno leucocitario humano B27, al sistemegalovirus y a la familia de herpes. Adicionalmente, las sinequias periféricas anteriores, personas mayores de 45 años y el uso prolongado de esteroides. En cuanto a la fisiopatología, la tendencia natural de la uveitis es que la presión intraocular sea baja porque hay una disminución de la producción del humor acuoso por la inflamación del cuerpo ciliar. Sin embargo, en algunos pacientes, aparte de la producción baja del humor acuoso, se produce resistencia del flujo de salida. Entonces, este desequilibrio de estos dos procesos nos va a llevar al aumento de la presión intraocular. Otros factores que influyen en esta enfermedad es la terapia antiinflamatoria insuficiente, que nos va a conllevar a un daño estructural crónico y no olvidar que hay pacientes que son susceptibles a responder o no a corticoides. En cuanto a los mecanismos que producen aumento de la presión intraocular en pacientes con uveitis, son los que voy a escribir a continuación. Entonces, cuando tenemos un paciente con la presión intraocular elevada, eh, que se presenta normalmente en las uveitis glaucomatosas, puede ser causa propia de la uveitis o por un tratamiento, o el tratamiento esteroideo, que es la causa iatrogénica. Entonces, las que son causa propia de la uveitis se pueden diferenciar de glaucoma de ángulo abierto y glaucoma de ángulo cerrado, siendo más frecuente las de ángulo abierto. Típicamente, el aumento de la obstrucción del flujo del humor acuoso se encuentra por la obstrucción de la malla trabecular, por las células inflamatorias como la fibrina, las proteínas, también pueden estar implicados otros mediadores como la roquinasa que van a producir una obstrucción de las células endoteliales del trabéculo. Ahora, las citoquinas que son producidas por las células inflamatorias también nos van a producir más inflamación y nos van a cerrar el ángulo camerular, que es la trabeculitis. Y en cuanto a la afectación crónica del daño del trabéculo, podemos describir que se forman cicatrices, membranas fibrovasculares y esto también nos va a obstruir el flujo de salida del humor acuoso. En cuanto a las causas de ángulo cerrado, podemos decir que se pueden presentar como crisis hipertensivas o si no, de algún curso más insidioso. En cuanto al cierre angular por un bloqueo pupilar, esto lo que pasa es que van a haber unas sinequias posteriores en 360 grados y esto va a hacer que se acumule el humor acuoso en la cámara posterior, nos va a desarrollar un iris bombé, va a tener contacto el iris con la córnea y nos va a cerrar el ángulo. Otro mecanismo descrito es el desplazamiento anterior de la raíz del iris y lo que sucede aquí es que hay una inflamación de la parte posterior del cuerpo ciliar, este se va a edematizar y hace que este diafragma se vaya hacia adelante, produciendo estrechamiento de la cámara anterior y cierre.
del ángulo. Y por último, las sinequias, que son características de los procesos inflamatorios, son de base ancha y pueden cerrar completamente el ángulo. Y por último, en cuanto a la causa iatrogénica, por esteroides se ha descrito que estos obstruyen y disminuyen el flujo del humor acuoso por detritos en la malla trabecular, y pues esto siempre hay que tenerlo en cuenta en los pacientes respondedores a corticoides, y cabe resaltar que pues no solo ocurren en los pacientes que usan medicamentos tópicos, sino también corticoides orales, inhalados y sistémicos. Entonces voy a hablar de unos signos que podemos encontrar en el glaucoma ovético. Entonces, son las sinequias anteriores periféricas. Estas son frecuentes encontrarlas en los pacientes con uveitis, pero la velocidad de aparición y la distribución son diferentes en los pacientes con glaucoma, porque las más frecuentes son en puente desde el iris periférico hasta la línea visual. También es importante mencionar que hay sinequias anteriores periféricas primarias y secundarias. Entonces, si hablamos de las sinequias anteriores periféricas primarias, se suelen originar en algún nódulo. Un minuto, que alguien va a entrar. Ya. Estábamos hablando de las sinequias anteriores periféricas primarias, que se suelen originar de algún nódulo de la raíz del iris o por acumulación de las células inflamatorias que van a generar adherencias de la raíz del iris al ángulo camerular y ocasionar el cierre del ángulo. Y las sinequias anteriores periféricas secundarias son secundarias a una seclusión pupilar donde no va a haber adherencias puntuales, estas serán continuas o secundarias a la rotación anterior del cuerpo ciliar. Estas más que todo las podemos encontrar en la artritis idiopática juvenil y en las relacionadas con el HLA-B27. En cuanto al iris bombé, este cierre angular por el iris bombé se presenta porque hay sinequias en 360 grados que obstruyen la comunicación entre la cámara anterior y posterior, haciendo que haya una disposición hacia adelante del iris y por ende este va a chocar con la córnea y se va a realizar el cierre del ángulo. En cuanto a la neovascularización debido a la uveitis, es súper raro, pero cuando afecta al segmento posterior y hay una isquemia retiniana, se pueden aumentar la producción del factor del endotelio vascular y se van a formar los neovasos. Entonces aquí podemos describir la necrosis retinal aguda, que es común en el virus de varicela zoster, en el herpes simple, y el mecanismo de producción es la trabeculitis. En la enfermedad de BS es un trastorno inflamatorio crónico que produce en el ojo una vasculitis oclusiva generalizada. En la población turca se encontró que este glaucoma se desarrolla en el 10% de la población y los mecanismos descritos son el neovascular, el cortisónico y el glaucoma de ángulo cerrado. Y en cuanto a la sarcoidosis, la manifestación oftalmológica más frecuente es la uveitis granulomatosa en una población japonesa de 1900 pacientes. Se encontró que la sarcoidosis era la segunda causa relacionada con el glaucoma en un 34%, detrás del síndrome de Pochner-Schlossman y los mecanismos de glaucoma de este glaucoma es el neovascular y la trabeculitis. Más adelante les voy a explicar qué es el síndrome de Pochner-Schlossman. En cuanto a el otro mecanismo es el bloqueo de la malla trabecular por células y detritus. Entonces, en esta imagen vemos que en la parte A y B nos describe la normalidad de la anatomía de la malla trabecular, mientras que en las imágenes C y D nos muestran inflamación leve y severa, en donde se van a acumular linfocitos, desechos y proteínas. Normalmente cuando hay una barrera hematoacuosa normal, la concentración de proteínas en el humor acuoso es menos de un 1%, pero en este caso que se encuentra alterada, aumenta la concentración de las proteínas, que incluso puede superar a la concentración que es igual a la sangre. En cuanto a la trabeculitis, es un mecanismo por el cual se aumenta la resistencia de salida del humor acuoso
En las uveitis hipertensivas, la causa es por el herpes virus y por el síndrome de Buchner-Schlossman. Los pacientes que son respondedores a esteroides, entonces se dice que del 18 al 36% de los pacientes son respondedores a esteroides. Hay múltiples mecanismos por los cuales se puede aumentar la presión intraocular, entre ellos es la degeneración de los filamentos intermedios de la malla trabecular, los cambios en la rigidez del trabéculo, los cambios en la producción de polisacáridos del trabéculo y detritos de la malla trabecular relacionada a los medicamentos, a estos medicamentos. Entonces, como les decía, no solo son los pacientes que son respondedores a corticoides, no solo son con medicamentos tópicos, sino pues también orales, inhalados y sistémicos. Entonces, las entidades clínicas que se asocian al glaucoma y a la uveitis, aquí traigo este estudio que nos quiere determinar las características y la evolución de la uveitis anterior hipertensiva y la prevalencia de la familia del herpes viridae. Entonces se encontró que más de la mitad de los pacientes que tenían uveitis hipertensivas estaban asociados a herpes virus. Entre ellos el que tenía mayor asociación era el citomegalovirus con un 34.4% y las otras causas era el síndrome de Buchner-Schlossman con un 25% y la causa idiopática un 14.1%. Aquí en la gráfica de arriba nos va a comparar la presión intraocular en las diferentes entidades y vemos que es mayor en el síndrome de Buchner-Schlossman y en el citomegalovirus. Y aquí abajo podemos ver la actividad inflamatoria en la cámara anterior, encontrando que es más severa en los pacientes que tenían relación con el herpes virus. Adicionalmente, en la gráfica de arriba, la relación con el glaucoma, no hay una diferencia significativa en las diferentes causas de uveitis hipertensiva. Por el mayor número se presentan pacientes que presentaban patologías relacionadas con el virus, con el herpes virus. Y en la gráfica de abajo, la relación con las células endoteliales, ya que se ha visto que la uveitis daña estas células y por lo tanto el recuento de estas células va a disminuir. Y aquí vemos que está más bajito en los pacientes con herpes virus positivos. Aquí otro estudio que nos quiere comparar las características clínicas en pacientes con uveitis hipertensiva con citomegalovirus positivo y citomegalovirus positivo. Entonces, el grupo de citomegalovirus positivo mostró una presión intraocular aumentada y una diferencia de conteo de células endoteliales mayor que los pacientes con citomegalovirus negativo. Entonces, una conclusión de este estudio fue que para aquellos pacientes que no respondieron adecuadamente al tratamiento inicial de la uveitis, consideraban tomar una PCR para descartar esta patología. Listo, entonces voy a hablar ahora de la uveitis asociada a la infección herpética. Entonces sabemos que es la complicación más frecuente del glaucoma secundario y está asociada a la infección herpética. Y se ha visto que es más frecuente en pacientes con queratoiditis herpética grave, con una prevalencia de 28 a 54%, y en aquellos que va a afectar el estroma. Aquí en la imagen podemos ver la atrofia iridiana sectorial que nos produce la queratoiditis. Aquí tenemos el síndrome de Buchner-Schlossman, entonces se caracteriza por presentar uveitis leves y glaucomas de ángulo abierto. Ocurre en pacientes en edades entre los 20 y los 60 años. Más del 50% de los pacientes presentaron citomegalovirus positivo, pero también está asociado a infecciones con Helicobacter pylori, infección del virus de varicela zoster y algunos alérgicos. Es unilateral y tiene varias recurrencias a lo largo de la vida y es muy frecuente la disociación clínica porque el ojo se ve tranquilo aún teniendo presiones intraoculares elevadas hasta 70 milímetros de mercurio y la relación con el glaucoma es de un 25%. En la uveitis heterocrómica de Fuchs, entonces esta se caracteriza por presentarse como una uveitis anterior, tienen heterocromía y catarata. Entonces es unilateral el 90% de los casos, del 2 al 5%, son del 2 al 5% total de las uveitis, ocurre en pacientes en edades de 20 a 40 años, la etiopatogenia es multifactorial,
El glaucoma está relacionado de un 13 a un 59%, y es más prevalente en la descendencia africana, y en estas personas ya no es unilateral, sino es bilateral. Y el glaucoma normalmente es resistente a tratamiento médico, entonces aquí hay que hacer alguna cirugía filtrante que nos ayude con esta presión elevada. Aquí en la foto que tenemos encontramos una heterocromía de iris del ojo izquierdo. También es importante mencionar que se caracteriza por esta enfermedad, por presentar precipitados queráticos pequeños, ausencia de sinequias. Y en la agonoscopía, en un 25% se encuentran vasos iridianos y estos van a sangrar cuando hay alguna manipulación del iris, que esto se conoce como el signo de Amsler. Aquí tenemos una foto del signo de Amsler que tiene los vasitos ahí sangrando del iris. En cuanto a la artritis idiopática juvenil, se dice que la artritis dura mayor a 6 semanas en los pacientes y es común en pacientes menores de 16 años. Un tercio de estos pacientes desarrolla complicaciones oculares y uno de los factores de riesgo es presentar ANAS positivos, que la artritis haya empezado antes de los 6 años y ser mujer. Y el glaucoma, la prevalencia del glaucoma en esta enfermedad es del 13 al 42%. Listo, entonces en cuanto al tratamiento, el pilar de este tratamiento son estos tres cuadritos que vemos aquí. Entonces, el control de la enfermedad de base, el control de la inflamación y el control de la presión intraocular. Entonces, los pacientes tratados agresivamente con antiinflamatorios tienen mejor curso clínico de la enfermedad y opciones invasivas en un 30% en el que el tratamiento médico no es suficiente. Listo, entonces en cuanto un minuto que alguien quiere entrar. Listo. Entonces, en cuanto al tratamiento médico, los cicloplégicos y midriátricos rompen o previenen la formación de sinequias porque previene el contacto entre el iris y el cristalino. Adicionalmente mejora la fotofobia y el dolor porque ya no hay contracción del músculo ciliar. Y los corticoides, los más usados son los tópicos. Cuando la ovitis ya afecta al segmento posterior, ya los tópicos no son suficientes, entonces nos toca corticoides IV o intravitreos. Hay un estudio que se llama el estudio MOST que quiso comparar el corticoide IV y un implante de flomsinolona y encontraron que hay 4 veces más de presión aumentada en los pacientes que tenían este dispositivo y pues por lo tanto el desarrollo a glaucoma. Y los inmunomoduladores isquémicos que se usan para disminuir la concentración de corticoides y después para sustituirlos. Y en cuanto a los hipotensores, los betabloqueadores son la primera línea. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica tópicos, como la brinzolamida o la dorzolamida, pero digamos con la brinzolamida se ha descrito que producen descompensación corneal en pacientes con antecedentes previos de alguna descompensación corneal. Los alfa-2 adrenérgicos se han asociado a uveitis granulomatosa después de un uso muy crónico. Y en cuanto a las prostaglandinas, se creía que el uso de estos medicamentos empeoraría el cuadro clínico, generando algún empeoramiento de la uveitis anterior y el edema macular. Sin embargo, se han hecho muchos estudios donde comparan el uso de estos medicamentos con otros medicamentos hipotensores donde no vieron estadísticas significativas. También se pueden usar los inhibidores de la anhidrasa carbónica sistémicos como el mannitol, pero pues esto nos hace pensar que tendríamos que hacer un tratamiento más invasivo. Y los mióticos, aparte de aumentar la permeabilidad vascular generando inflamación, también nos van a aumentar las sinequias posteriores. Entonces, en este caso, están contraindicados. Entonces, aquí vemos varios estudios donde hablan del uso de las prostaglandinas comparado con otros hipotensores para el manejo de la presión intraocular. Todos estos estudios concluyen que estos análogos de las prostaglandinas son medicamentos tópicos potentes para reducir la presión intraocular elevada en pacientes con uveitis y no están asociados con un mayor riesgo a edema macular cistoide o uveitis anterior.
Sin embargo, se podrían utilizar como segunda línea, pero hay que hacer algunas recomendaciones al utilizarlas, que son tres. La principal, que el proceso inflamatorio esté controlado, que el paciente no tenga antecedentes de queratitis herpética o queratoides herpética y que ya esté en uso de inmunosupresores o esteroides. Otro tratamiento, la iridotomía, pero pues se dice que la iridotomía se deben hacer múltiples y amplias para evitar que se cierren por la inflamación. Hacerlo con Jack láser, que nos causa menos inflamación que el argón láser. Y se prefiere la iridectomía quirúrgica, aproximadamente de 300 a 350 micras de diámetro, para evitar que se cierre. En cuanto a la trabeculoplastia, tenemos dos tipos: la trabeculoplastia argón con láser, que nos produce mayor inflamación, y la trabeculoplastia selectiva láser, que nos causa menos inflamación. Entonces, esta es la que se usa como segunda línea cuando el tratamiento médico no funciona. Y ahora vamos a hablar del tratamiento quirúrgico, de las cirugías filtrantes. Entonces, el 30% de los pacientes pueden requerir esta cirugía. Las tasas de éxito son variables y siempre se debe tener un adecuado control de la inflamación pre y posoperatoria para que de esto nos va a depender el éxito de la cirugía. Un minuto. Factores de riesgo para que haya una falla en la cirugía: un fracaso quirúrgico, sexo masculino, menor de 45 años, que tenga una uveitis no granulomatosa y una inflamación posoperatoria prolongada. Entonces empezamos con las cirugías filtrantes. Entonces, la trabeculectomía tiene poco éxito en pacientes jóvenes, en pacientes que tienen uveitis anterior idiopática o uveitis heterocrómica de Fuchs y neovascularización, tienen un alto riesgo de fallo. Sin embargo, se ha visto que si combinamos la trabeculectomía con antimetabolitos como la mitomicina, el 90% tienen un éxito en el primer año, pero disminuye el 30% a los 5 años. Una de las complicaciones más frecuentes pues, es la inflamación recurrente y la hipotonía en un 11.8%. El implante de la válvula. Entonces, se usa la válvula AMED en pacientes con glaucoma uveítico. Tuvieron un éxito del 77 al 90% después de un año, de un 57 a un 66% después de 2 años y el 50% después de los 4 años. De las complicaciones, la ampolla capsulada, una hipotonía transitoria, ifema, oclusión del tubo y daño endotelial. Entonces, aquí traigo un estudio que nos quiere informar y comparar los resultados de la trabeculectomía con mitomicina C y la implantación de una válvula AMED en el tratamiento con el glaucoma uveítico. Entonces, la conclusión de este estudio fue que tanto la trabeculectomía con mitomicina como la implantación de la válvula AMED son opciones quirúrgicas razonables en el tratamiento de este glaucoma. Sin embargo, la válvula AMED se asoció con una mayor tasa de éxito al año. La presión intraocular redujo con la válvula un 42.7% comparado con la trabeculectomía de un 31.3%. Aquí otro estudio que es una revisión retrospectiva de casos consecutivos de pacientes con glaucoma uveítico refractario intervenidos mediante un implante de válvula AMED en los años 2004 al 2014. Entonces, se cogieron 26 ojos de 21 pacientes que les hicieron un seguimiento en promedio de 2 años y medio. La presión intraocular se redujo de 30 a 14 milímetros de mercurio. El uso de los medicamentos hipotensores disminuyó de 3 a 1. El 27% tuvo un éxito completo, el 50% tuvo un éxito parcial y el 23% tuvo una falla. Y la complicación postoperatoria más frecuente fue la fase hipertensiva en 12 ojos. En cuanto al implante de la válvula vía pars plana, las indicaciones es que a veces hay alteraciones en el segmento anterior, como una cámara anterior poco profunda. Entonces, pues ahí uno dudaría en colocar esta válvula. Y adicionalmente, un recuento endotelial bajo o el daño de las células endoteliales nos puede llevar a un alto riesgo de descompensación corneal. Sin embargo, las complicaciones es la oclusión del tubo, la diplopía, la extrusión del tubo y la hipotonía severa.
Entonces se compararon el recuento de células endoteliales en los pacientes con una implántula de válvula AMED vía cámara anterior versus esta pars plana, y se encontró que se pierden menos células endoteliales en este abordaje con una pérdida similar a una cirugía de catarata. Otro dispositivo que se usa, bueno, no se usa usualmente, está en estudio, es un dispositivo de filtración de glaucoma express, que es un implante metálico que va a proporcionar un canal artificial para drenar el humor acuoso en el espacio subconjuntival. Es menos invasiva y tiene menos inflamación postquirúrgica. Sin embargo, pues los estudios que hay son muy pequeños, en este caso una serie de casos de 5 pacientes que se les puso este dispositivo con mitomicina. La tasa de éxito fue un 80-93%, pero pues el seguimiento solo fue a 6 meses. La complicación principal que tuvieron es la hipotonía severa. Y por último, la ciclofotocoagulación, que es la disminución de la producción del humor acuoso mediante la destrucción del cuerpo ciliar. Y pues esto debería ser el último recurso para el glaucoma refractario en ojos con potencial visual pobre. Y por último, aquí tengo como un algoritmo donde, donde pues voy a explicar qué hacer cuando tenemos un paciente ya con un glaucoma uveítico. Entonces, inicialmente lo que primero hacemos es la gonoscopía, miramos si tiene el ángulo cerrado o pues el ángulo abierto. Entonces vamos a empezar primero por los pacientes que tienen el ángulo abierto. Em, Entonces, lo primero que hay que hacer es aumentar los corticoides. Si la presión intraocular está controlada, le vamos a hacer un monitoreo. Si la presión intraocular está aumentada, le vamos a bajar los corticoides y pueden aparecer 4 escenarios. Entonces, el primero, que la inflamación y la presión intraocular esté controlada, entonces le vamos a hacer un seguimiento. En el segundo escenario, que la inflamación esté controlada, pero la presión intraocular esté aumentada, le vamos a dar un tratamiento antiglaucomatoso, y aquí nos van a derivar dos escenarios. Entonces, si la presión está controlada, le vamos a hacer monitoreo y va a seguir con su medicación antiglaucomatosa. Y por el contrario, si la presión intraocular está aumentada, lo vamos a pasar a una cirugía de filtración. El tercer escenario, si la inflamación está aumentada, pero la presión intraocular está controlada, vamos a empezar los inmunomoduladores. Si la inflamación y la presión intraocular están controladas, vamos a hacerle seguimiento y continuar su tratamiento antiglaucomatoso. Y el cuarto escenario, si la presión intraocular y la inflamación están aumentadas, empezamos los inmunomoduladores más el tratamiento antiglaucomatoso. En dado caso de que con esto la inflamación y la presión intraocular estén controladas, le hacemos el seguimiento, el monitoreo y su tratamiento. Y en caso de que no, lo mandamos a la cirugía filtrante. Y por el contrario, los pacientes que tienen el ángulo cerrado, tienen iris bombé, ya le hicimos la iridectomía en cirugía y le colocamos antiinflamatorios. Si los pacientes tienen la presión intraocular controlada, le hacemos el monitoreo. Por lo contrario, si persiste con la presión intraocular aumentada, le colocamos corticosteroides y se van a derivar los mismos 4 escenarios. Entonces, para llevar a casa, la primera causa de glaucoma oítico es la infección por herpes virus. El principal tratamiento para el glaucoma uveítico es la prevención y se pueden utilizar los análogos de prostaglandinas bajo los parámetros mencionados anteriormente. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Aló. No, yo creo que, pues no sé si quedan preguntas, pero lo importante es eso que acabas de decir, como qué camino tomar, porque es una patología realmente muy complicada de manejar. A veces uno se pone
controlar la inflamación y termina generando más hipertensión por los corticoides que usa, pero si no lo controla, pues no se puede manejar. Y ir a operar a un paciente inflamado, pues sabes que está en contraindicación. Así que un paciente con inflamación muy severa, ir a pensar en válvulas, en trabeculoplastias y con todo eso sería inclusive peor. Entonces el manejo que explicaste al final, pienso que es un camino muy bueno a seguir y saben que es una patología de difícil manejo y casi siempre hay una patología de base que hay que tratar de encontrar. Así que pues mm, nosotros no manejamos mucho glaucoma en la práctica nuestra, pero cuando llega un paciente de esos, realmente es una, es una, es un caso difícil para poder manejarlo pues, de forma adecuada, ¿no? Los que han pasado por glaucoma no sé qué tanta frecuencia tengan de patologías de estas. No sé qué experiencia tienen o qué han visto cuando van a la práctica de glaucoma. ¿Qué opinión hay? Doctor, en mi caso, yo que en ese momento estoy en glaucoma, pues no llevo mucho tiempo, pero digamos que al doctor le llegan más que todo casos como ya crónicos o que están en seguimiento. De todo el tiempo que llevo, pues de estos 2 meses, solamente conozco una paciente que tenía antecedente de glaucoma por una artritis reumatoidea y tenía una cirugía de filtración. ¿Y le fue bien con el manejo? Sí, O sea, lo operaron y se controló la tensión y quedó controlada. sí, doctor, y va a su consulta de glaucoma tranquila, viendo cómo está la presión, la tenía controlada. Eso fue es como lo que me ha tocado ver, como que al doctor ya le llegan, digamos que controlados de la uveitis, pero quedan con secuelas de una hipertensión. Sí, porque realmente no mucha gente maneja uveitis y que un paciente llegue controlado es la idea, ¿no? Entonces, ya inclusive pues en Bogotá tenemos una niña que se encarga de uveitis solamente. El trabajo no es mucho, pero cuando llega un paciente, realmente sí nos ayuda mucho porque lo maneja con todo lo que manejan ellos, inmunosupresores, las inmunosuprimen, le hacen todo para que después podamos hacerle algo con un ojo, pues tranquilo, que es la idea de la cirugía para que sea pues completamente resuelta la patología. Perfecto, Sí, doctor, gracias. sí, doctor, es el glaucomatólogo, pues me da la impresión, por lo menos de lo que yo he visto en estos 2 meses, que le llegan, digamos que ya los casos más crónicos. Ven, y Gómez está operando casi todo o el manejo es mucho médico, porque esos pacientes que ya van con mucha alteración de trabéculo, ya muy inflamados, realmente la parte farmacológica acaban con dos o tres medicamentos casi siempre. La monoterapia en esos casos ya no es tan efectiva y acaban con triple combinación. En esos casos es más drástico con cirugía, me imagino, ¿no? Sí, doctor. De hecho, el doctor Gómez, sí, pues digamos que opta por mucho manejo quirúrgico. Y la verdad, los mismos pacientes, pues también ya cuando ve que no se controla bien la presión con la parte de medicamentos, sí se va más por la parte quirúrgica. Sí, de acuerdo, perfecto. Bueno, no, pues muy claro. ¿Alguna pregunta? Todo claro, muchas gracias. Bueno, María, muchas gracias. Muy amable por la charla. Súper interesante.